A las sucesiones acotadas se les llaman uniformemente acotadas, como para hacer énfasis en la cuestión de que estamos trabajando con la norma infinito, que también les decía anteriormente que convergencia en esa norma es equivalente a convergencia uniforme, ¿verdad? Entonces, por ahí de el porqué de estos nombres. Eh, analizábamos que no necesariamente estos dos espacios están relacionados, ¿verdad? Hay funciones acotadas que no son continuas, hay funciones continuas que no son acotadas, o sea que en general no necesariamente son comparables los dos espacios, ¿verdad? No necesariamente uno puede decir que uno esté contenido en el otro, pero tienen algunos puntos en común, ¿verdad? Porque hay funciones que sí son acotadas y continuas, ¿verdad? Entonces, a esas funciones, si tomamos la intersección de los dos, le damos este nombre, C sub bx, para denotar las dos cosas, ¿verdad? Son continuas y acotadas, ¿verdad? Este espacio es completo, ¿verdad? Porque es cerrado, puesto que la continuidad se preserva, ¿verdad? Bajo la convergencia uniforme. Y como se está dando la condición de que sean acotadas, pues también va a pasar eso, ¿verdad? Eh, o sea, el límite uniforme de la sucesión esa de funciones, o si tomamos una sucesión de funciones acotadas, pues también va a ser una otra función que va a ser también acotada, ¿no? De manera que el espacio es cerrado y cerrado dentro de un completo, pues es completo, ¿verdad? Significa entonces que las sucesiones de Cauchy, que son acotadas y continuas, convergen a otra función que es acotada y continua, ¿verdad? ¿Qué más? Pues alguna propiedad en particular ahí. Cuando el X es compacto, entonces hay más propiedades, ¿verdad? Porque funciones continuas en un compacto son uniformemente continuas. Eh, y en particular también, en este caso, por ejemplo, tomar un intervalo cerrado así, como es compacto, entonces por lo dicho anteriormente, ese espacio va a ser completo. O sea, funciones continuas en el intervalo AB convergen, sucesiones de funciones continuas en el intervalo AB convergen a otra función que va a ser continua, ¿verdad? Ahí mismo. Eh, luego, pues, se probó que estos dos son isométricos, o sea que prácticamente son como el mismo espacio, ¿verdad? Y entonces si uno quiere probar algo aquí, da lo mismo que probarlo aquí, ¿no? Y que esté separable y se analizó esta prueba que les decía ahí que es bien visual, ¿verdad? Mucho del razonamiento ahí se acepta, digamos, como que visualmente. Eh, esto lo que significa es que separable es que tiene un subconjunto denso y contable, o sea que en el fondo es como un teorema de aproximación, ¿verdad? Lo que me dice es que cualquier función continua yo la puedo aproximar tan bien como yo quiera mediante una sucesión, de ahí lo contable, ¿verdad? Una sucesión de funciones en ese subconjunto denso, ¿verdad? Y en particular en esta prueba, lo que se utiliza como ese subconjunto denso es a estas funciones que son como segmentos de recta, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, pues no es raro pensar que una función continua yo la puedo aproximar mediante funciones así, ¿verdad? También como uno quiera. Es más o menos de eso trataba la demostración esta. Eh, pero como es una demostración visual, pues usualmente no le aceptan a uno, ¿verdad? Pruebas visuales de los resultados, entonces queremos analizar una prueba más formal, ¿verdad? Eh, y en esta lo que se prueba es que los polinomios se pueden utilizar como ese subconjunto denso y contable. Si se pone a pensar, los polinomios con coeficientes reales no son contables, ¿verdad? Porque si tomamos a los reales como coeficientes, si yo quiero como contar
la cantidad de esos polinomios, pues como depende de coeficientes reales, definitivamente y los reales no son contables, entonces ese conjunto de polinomios no va a ser contable. Entonces, de alguna manera, la idea de la prueba esta es que queremos generar polinomios, pero que tengan coeficientes solo racionales, de manera que ahí sí podamos decir que ese conjunto sea contable, ¿verdad? Si tengo polinomios solo con coeficientes racionales, entonces es como querer contar eh, eh, en Rn, por ejemplo, y consideramos polinomios de grado n, en Rn más 1 sería, pero bueno, pensemos en Rn. Y si queremos contar, por ejemplo, los puntos en Rn que solo tienen coordenadas racionales, pues eso va a ser contable, ¿no? Y entonces más o menos esa es la idea. Lo único que la argumentación que se hace es mediante un tipo específico de polinomios, que son estos polinomios de Bernstein. Ya vamos a ver cómo funcionan. Y pues se prueba que mediante estos polinomios se puede aproximar cualquier función continua, ¿no? Así que bueno, tratemos de analizar esta prueba. Con eso, fíjense que a lo que vamos a llegar aquí en el libro es a esta sección, esta primera sección de este capítulo 11. Ese teorema relacionado con los polinomios esos se le conoce como teorema de Weierstrass. Y si recuerdan, yo les mencioné varias veces que a lo que quería llegar era este teorema de Stone-Weierstrass, que es una generalización. Aquí la diferencia es que este teorema de Weierstrass se hace en particular en C01, o sea, en CAB, ¿verdad? Porque son isométricos. Y el más general, el de Stone-Weierstrass, se hace en CX, donde X es compacto. Entonces, igual, el hecho de que X sea compacto ya es algo un poco particular, pero definitivamente sí es mucho más general que solo probarlo aquí, ¿verdad? En este espacio de funciones continuas. Pero bueno, es lo que nos da el tiempo. Entonces, les decía ahí también que si querían tratar de llegar a eso, pues hay que leer esta sección del teorema de Weierstrass, esta de equicontinuidad, y de ahí saltarse al capítulo 12. Pero bueno, nosotros vamos a llegar hasta aquí, que es, ahorita estamos en esta parte, y entonces vamos a llegar aquí, el teorema de Weierstrass. Entonces, veamos cómo funciona. Bueno, esto era lo que les decía, ¿verdad? De que si yo tengo un polinomio arbitrario, de alguna manera lo que quiero es construir otro con coeficientes racionales, que esté tan cercano a él y como queramos, ¿verdad? Y utilizar eso para que tengamos una cantidad contable, ¿verdad? Que se ocupa eh, para la cuestión de ser separable. Así que veamos primero cómo funcionan esos polinomios de Bernstein. Fíjense, tengo una función continua, ¿verdad? En C01. Y se define el polinomio B sub n asociado a f en la variable x como esta sumatoria, donde fíjense que aquí se está evaluando la función f en k sobre n, perdón, donde esos son como los nodos que se analizaban en la prueba anterior, ¿verdad? O sea, se evalúa la función en estos valores que son racionales. Como la función es arbitraria, ¿verdad? Es continua, lo único que sabemos es que es continua en 0,1. Este valor de aquí puede ser cualquier real, ¿verdad? Aunque se esté evaluando en un racional. Estas son las combinaciones, ¿verdad? Combinación de n con k, y noten que esto se parece un poco a la fórmula binomial, ¿verdad? La estructura que tiene más o menos, ¿no? Entonces, esta es la definición general del polinomio de Bernstein de grado n asociado a la función f, ¿verdad? Este tipo de polinomios viene siendo como aquellos polinomios de Laguerre, polinomios de Taylor, ¿verdad? Quizás los más conocidos. Pero hay un montón de familias de polinomios que se utilizan precisamente como para aproximar funciones, ¿verdad? Entonces, piensen en estos polinomios de Bernstein como
como ese tipo de familias de polinomios, ¿verdad? Están los de en análisis numérico, se ven aquellos interpolantes, ¿verdad? De Lagrange. Y en fin, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de familias de polinomios así. Déjenme quitar la cámara que son genera problemas ahí de conexión. Entonces, fíjense, se define como f sub 0 al polinomio 1, como f sub 1 al polinomio x y como f sub 2 al polinomio x al cuadrado. Y vamos a ver que la prueba de que estos polinomios se pueden utilizar para aproximar funciones va a depender mucho de estos tres polinomios, ¿no? Y aquí está, esto es parte de lo que se quiere probar. Entonces, fíjense, lo que dice este lema es que el polinomio de Bernstein asociado a f0, que es el polinomio 1, es el mismo. Tiene sentido, ¿verdad? Es como cuando uno le piden calcular el polinomio de Taylor para un polinomio. Me queda el mismo polinomio, ¿verdad? Pero aquí en general no. Sí pasa para 1, sí pasa para x, ¿verdad? F1 es x, ¿verdad? Pero fíjense, para x al cuadrado, ya esto nos dice que ya no necesariamente, ¿verdad? O sea, el polinomio de Bernstein asociado a F2 es este de aquí, ¿verdad? Algo por x al cuadrado más 1 sobre n por x, ¿verdad? Y la sucesión de polinomios, eso sí, converge uniformemente a x al cuadrado, ¿no? Estos dos son resultados ya para después comprobar la convergencia de estos polinomios a cualquier función f, ¿verdad? O sea, se ven como enredados, ¿verdad? Pero son los típicos resultados que uno busca qué es lo que ocupa y después lo cuadra, ¿verdad? Para lo que quiere, ¿verdad? Se ven así como bien extraños, pero ya lo vamos a ver más adelante cuál es la utilidad de, por ejemplo, esta desigualdad, fíjense, se ve extraña ahí esa condición, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que es como para cuadrar ahí la prueba final. Entonces, fíjense, para 1, probar que el polinomio de 1 es 1 y el de x es x. Bueno, entonces se utiliza la definición. Y además, fíjense, vamos a utilizar aquí la fórmula binomial, que como les digo, estos polinomios de cierta forma se parecen, ¿verdad? A cómo funciona esa fórmula binomial. Si aplicamos la fórmula binomial con a igual a x y b igual a 1 menos x, pues me queda 1, ¿verdad? Y esto lo vamos a llamar asterisco. Entonces, fíjense, cuando k es mayor o igual que 1, estas son las típicas, estas cosas se hacen bastante en estadística, ¿verdad? Hay un montón de identidades relacionadas con las combinaciones, ¿verdad? Y estas solo es estar jugando ahí con las combinaciones también para cuadrar lo que uno quiere, ¿verdad? Fíjense aquí lo que dice es que k entre n por la combinación de n con k, al final se puede reescribir así. Y si vemos los pasos, pues solo es utilizar la definición, ¿verdad? Combinación de n con k, n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Este n lo puedo cancelar con el primero de aquí, ¿verdad? Por eso me queda n menos 1 factorial. Y similar, ¿verdad? Esta k lo puedo cancelar con la primera de aquí. Por eso aquí me queda k menos 1 factorial. Y esto precisamente sería entonces la combinación de n menos 1 con k menos 1, ¿verdad? Entonces, juntando esta identidad con esta de arriba, que llamamos asterisco, vemos que si aplicamos la definición, ¿verdad? Del polinomio, los polinomios estos de Bernstein, a la función 1, entonces esto, f evaluado en k sobre n, como la función es 1, pues esto va a ser 1, ¿verdad? En el caso cuando lo hagamos con f1, cuando la función sea x, pues esto va a ser k sobre n, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Cuando lo evaluemos en x al cuadrado, esto va a ser k sobre n al cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, en ese primer caso es 1. Aquí vamos a ver. Bueno, en este asterisco, de hecho, prácticamente se está probando que el polinomio de Bernstein asociado a la función 1 es 1, ¿verdad? Acá es para ver que el polinomio de Bernstein asociado a la función x es x, ¿verdad? Que es fíjense lo que queda aquí al final.
Entonces veamos, se utiliza esto que se mostró aquí arriba, ¿verdad? Esta multiplicación me da n-1, combinación de n-1 con k-1, ¿verdad? Está aquí. Aquí por conveniencia se saca una x, ¿verdad? X a la k, se escribe como x a la k-1 por x, ¿verdad? Y se saca la x esa. Pues aquí solo se copió. Y veamos acá, esta suma, fíjense que es desde k igual a 1 hasta n, se hace un intercambio en los subíndices, ¿verdad? Se cambia, noten que se está cambiando a que aquí empezaba en 1, ahora aquí empieza en 0, llega hasta n-1. Este es como lo que se hace allá en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Cuando uno quiere utilizar aquel método de serie de potencias para resolver ecuaciones diferenciales, hay que hacer mucho juego con los índices, ¿verdad? De la serie. Entonces, eso más o menos es lo que se está haciendo aquí. Se está cambiando prácticamente, en vez de K-1, se está poniendo J, ¿verdad? O sea, J sería K-1. Entonces, esto solo es intercambio de índices y utilizando entonces asterisco, ¿verdad? Esto se vuelve, esta suma es 1, ¿verdad? Porque tengo x a la j, 1 menos x a la n menos 1 menos j. Noten que ahí lo que está cambiando, comparándola con la de arriba, empezaba en 0, ahora termina en n menos 1, este empezaba en 0, aquí terminaba en n. Pero eso, como les digo, solo es un intercambio de índices, ¿verdad? Entonces, es como que cambia aquí en vez de n menos 1, entonces lo cambio aquí, lo cambiaría aquí también, ¿verdad? n menos 1 menos k, aquí es n menos 1 menos j, ¿verdad? Entonces, es como cambiar aquí arriba, en vez de llegar hasta n, quitarle un término, ¿verdad? A la suma, ¿verdad? Entonces, aplicando asterisco, esto da 1 multiplicado por x, entonces me da x, ¿verdad? Entonces es cierto que el polinomio S de Bernstein para la función x es x, y el polinomio de Bernstein para la función 1 es 1, ¿verdad? Vamos para 2. Nuevamente, fíjense, es un juego de estas combinaciones, ¿verdad? Aquí noten que lo que se está trabajando ahora es k sobre n al cuadrado, porque si le aplico la definición, ¿verdad? Con f igual a x al cuadrado, entonces lo que va a ir aquí va a ser k entre n al cuadrado, multiplicado por esta combinación. Entonces queremos reescribirlo nuevamente para comprobar lo que nos piden, ¿verdad? Entonces lo reescribimos. Aquí fíjense k entre n al cuadrado, pues se le pone al cuadrado a cada uno. Se cancela uno de ellos, ¿verdad? Con el primer término de los factoriales que se forman aquí, ¿verdad? De la definición de esta combinación. Me queda entonces combinación de n-1 con k-1, similar a lo que pasaba aquí, ¿verdad? De hecho, pues estamos utilizando ya esta propiedad, ¿verdad? Que esto por esto me daba esta de aquí. Lo único que como aquí está al cuadrado, entonces me sobra una k, me sobra una n también, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Aquí solo se está agregando, bueno, este de acá solo se copió. Déjenme ver qué es lo que se está haciendo aquí. Creo que esto es también como forzándolo a lo que uno ocupa, si se fijan. n-1, con n-1 se cancela, ¿verdad? Puedo sacar entonces la combinación esta como factor común y me quedaría la suma de k-1 entre n más 1 entre n. Tienen el mismo denominador, se suma entonces k-1 más 1, me queda k, ¿verdad? K sobre n. O sea, solo es una manera de reescribir lo mismo de arriba, solo que, nuevamente, como les digo, si uno se pregunta por qué, bueno, para cuadrar lo que me están pidiendo. En este caso me están pidiendo probar esto, ¿verdad? Que el polinomio de Bernstein para f sub 2 es esto de aquí. De alguna manera quiero sacar este 1 menos 1 entre n, quiero sacar este 1 entre n, y noten que eso ya se está logrando acá, ¿verdad? 1 menos 1 entre n, 1 entre n, ¿verdad? De alguna manera. Se simplifican, ¿verdad? Aquí, igual que antes, este k menos 1 se cancela con uno de los del denominador, ¿verdad? Del factorial de k-1, y lo mismo este n-1 con el factorial de n-1 de arriba. Se cancela el primer término, entonces me queda la combinación de los siguientes, o de los valores anteriores más bien sería.
Este solo se copió, ¿verdad? Estas restricciones aquí solo son para que tengan sentido, ¿verdad? Las igualdades estas, porque como aquí hay divisiones, ¿verdad? Si cae 1, por ejemplo, esto me va a quedar negativo y no están definidos, ¿verdad? Los factoriales negativos. Bueno, por lo menos no nos vamos a poner a trabajar con aquellas funciones gamma, ¿verdad? Para hablar de factoriales así negativos o de otras cosas que no sean enteros, ¿verdad? Entonces estas restricciones solo es para que sean positivos, ¿verdad? Los valores. Ahora, entonces sí, analizamos, esta es la definición, ¿verdad? El polinomio de Bernstein para x al cuadrado. Aquí está la función evaluada. Aquí no es combinación, esto es división, ¿verdad? Déjenme marcar esto aquí. Esta es división, ¿verdad? No es combinación. Sería k sobre n al cuadrado por esos términos que vienen de la definición, ¿verdad? Estoy aquí. Entonces, veamos, se utiliza lo que se acaba de probar, ¿verdad? Que esta multiplicación, que es esto de aquí, la reescribimos entonces como esta suma, ¿verdad? Entonces solo se está utilizando eso acá, ¿verdad? Aquí está el primer término más el otro término que iba con 1 sobre n, ¿verdad? Entonces, con esto se prueba la igualdad de ese inciso 2, ¿verdad? Que esto es igual a esto, ¿verdad? Pero falta ver que se da esta convergencia, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que ocupamos ver es que la norma de la diferencia de los dos tiende a 0, ¿verdad? Cuando n tiene infinito. Entonces, si hacemos esta norma y utilizamos lo que se acaba de comprobar, el polinomio de Bernstein se puede reescribir así, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Y menos F2, entonces simplificamos, me queda, vamos a ver, 1 por F2 menos F2 se cancela. Me queda también menos 1 sobre n por F2 más 1 sobre n por F1. Le doy vuelta ahí para que me quede el positivo primero. Queda 1 sobre n factor común, ¿verdad? Sale ahí de la norma, ¿verdad? Saldría con valor absoluto, pero como es positivo, no hay problema. Entonces me queda la norma de F1 menos F2. F1 es 1, ¿verdad? Y F2 es X. Entonces, esto realmente lo podríamos calcular, pero como nos interesa el límite de esto en n, entonces cuando n tiende a infinito, por este factor 1 sobre n, esto tiende a 0, ¿verdad? Independientemente de lo que sea este valor. Esto se podría calcular, ¿verdad? Porque, como les digo, F1 es X, perdón, y F2 es X al cuadrado. Creo que había dicho F1 es 1, ¿verdad? Pero no, F1 es X y F2 es X al cuadrado. Entonces, esta norma de aquí la podríamos calcular, ¿verdad? Porque estamos trabajando con estas funciones en el intervalo 0, 1, ¿verdad? Entonces, podemos calcular esa, sería hallar el máximo de la función X menos X al cuadrado en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Se podría calcular, pero no importa. Lo que se quiere ver es que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Y entonces vemos que es cierto. Eso significa entonces que la asociación de polinomios estos converge a la función f2, o sea, converge a x al cuadrado. Recuérdense que convergencia en estos espacios significa que, bueno, ya tengo la pizarrita abierta aquí, pero hasta ahora no la he ocupado. Voy a mover esto aquí, acá. Entonces, recuerden que si una asociación Fn converge a F, ¿verdad? En C01, eso lo que significa es que la norma, ¿verdad? De Fn menos F, ¿verdad? Infinito, tiende a 0, ¿verdad? Que eso es lo que comprobamos ahorita, ¿verdad? Entonces, comprobamos que esa norma tiende a 0, lo que significa es que la asociación esta converge a F, ¿verdad? Entonces aquí comprobamos que esto menos esto tiende a 0, o sea, esta asociación. Y digo asociación porque uno puede hablar del polinomio de grado 1, el polinomio de grado 2, el polinomio de grado 3 y así sucesivamente. Esa asociación converge a x al cuadrado, ¿verdad? La función esta f2. Ok. Para la parte 3.
¿Qué dice la parte 3? La desigualdad de esta. Queremos ver que, noten que esto es como decir el polinomio de Bernstein para la función x sobre, ¿cómo sería? Según la definición es f evaluada en k sobre n. Sí, pero no sería como evaluar una función en particular, ¿verdad? Porque habría que evaluar esta x también, entonces ahí, no, solo es una desigualdad y como les digo, que se quiere probar para después utilizarla para la demostración de que los polinomios estos convergen uniformemente a la función f, ¿verdad? Así que no hay como que mucho para interpretar aquí, ¿verdad? Simplemente queremos comprobar que esta sumatoria es igual a esto y que esto es menor o igual que 1 entre 4n, ¿verdad? Si la x está en 0, 1. Recuérdense que estamos solo en el intervalo 0, 1, ¿verdad? Ok, entonces veamos. Pues aquí se desarrolla el término, la cuadrática esta, ¿verdad? Se separa entonces la suma. Si esto se puede separar así, entonces esta sumatoria también, ¿verdad? El primer término por todo lo demás, menos 2x por todo lo demás. Bueno, menos 2x y este, ¿verdad? Y más x al cuadrado por todo lo demás, ¿verdad? Solo se separó ahí la sumatoria. Ok, de acá para acá que se utiliza lo anterior, k sobre n al cuadrado por esto, es lo que se comprobó en el inciso 2, ¿verdad? K sobre n al cuadrado por todo esto. Se comprobó que era igual a, veámoslo aquí, a esto de acá, ¿verdad? Entonces se utiliza. Déjeme tener el libro en esa parte ahí para no estar regresando ahí en la presentación, que es un poco incómodo. Está por aquí. De todas maneras, pues estas cosas las saco de aquí. Y en todo caso, le agrego algunos detalles que a veces el autor no hace, ¿verdad? A veces, porque fíjense que aquí sí hay bastante hecho. Entonces ahorita vamos por aquí. Okay. Pero lo que quiero tener más a la mano es lo que dice el lema, lo que queremos comprobar. Ok, entonces, esta primera, pues por el inciso 2, es igual a esto. Donde recuerden, f2 es x al cuadrado y f1 es x, ¿verdad? Entonces aquí tengo la sumatoria esta. Entonces eso es igual a 1 menos 1 entre n, f2, que es x al cuadrado, más 1 entre n, f1, que es x, ¿verdad? Entonces esto es por el inciso 2. Esta de acá era parte del inciso 1, ¿verdad? Porque era el polinomio de Bernstein para la función x, ¿verdad? Y comprobamos que era x. Entonces, esto de aquí, dejando por fuera este 2x, sería x, ¿verdad? Entonces, x por 2x sería 2x al cuadrado, ¿verdad? 2x al cuadrado, ¿verdad? Y esta de abajo es 1, ¿verdad? Fue lo primero que comprobamos, ¿verdad? Que esto de acá es 1. Por x al cuadrado, pues x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya esto es un polinomio, una cuadrática, ¿verdad? La podemos simplificar, término a término, ¿verdad? Esto de aquí se agrupa, hay factor común 1 sobre n, hay factor común x también. Me queda esto. Y queremos ver que es menor o igual que 1 entre 4n. Bueno, esta cuadrática, x por 1 menos x, claramente es abierta cóncava hacia abajo, ¿verdad? O sea que podemos hallarle el máximo, seguramente es el vértice, ¿verdad? De la parábola. Hallamos el vértice y según esto es un cuarto. Si quieren por lo menos verifiquémoslo, aunque sea gráficamente. Podríamos hacer con cálculo, ¿verdad? Pero aunque sea, hagamos la grafiquita de eso. Wolfram. Entonces, grafíqueme f de x igual a x por 1 menos x. Y queremos ver que el máximo es un cuarto, ¿verdad? Ok. Está aquí, parece que en un medio, ¿verdad? Parece que ahí está el máximo. Entonces, si evaluamos esto en un medio por 1 menos un medio,
un medio por un medio, un cuarto. O sea que sí es cierto que el máximo, el punto este más alto aquí, es un cuarto, ¿verdad? Como digo, lo podríamos probar con cálculo, ¿verdad? Con el criterio de la derivada o hallando el vértice de la parábola, qué sé yo, ¿verdad? Pero se ve ahí claramente que es un cuarto, ¿verdad? Así que con eso comprobamos 3, ¿verdad? Que todo esto es menor o igual que 1 entre 4n. ¿Okay? Como les digo, se mira como bien, qué sé yo, extraña esta desigualdad, pero bueno, ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar. 4, que dice 4, bueno, todo esto, ¿verdad? Que dado delta mayor que 0, siempre en el intervalo de 0 a 1, si esto es mayor o igual que delta, entonces esto es menor o igual que 1 entre 4n delta al cuadrado. Otra vez se mira bien como artificial la desigualdad, pero como les digo, esperemos para después ver su utilidad. Entonces, veamos. Como la x está en 0, 1, este f, noten que se define aquí como, déjenme ver cómo lo escribí yo mejor aquí en español, ni modo, tengo que regresar. F dice es el conjunto de los k que están entre 0 y n. F y para el cual se cumple esta desigualdad. Es el conjunto de los k entre 0 y n para el cual se cumple esta desigualdad, ¿no? O sea que son algunos de los subíndices, ¿verdad? Algunos de los índices de la sumatoria, pero solo para los cuales se cumple esta desigualdad. ¿Okay? Un poco extraño también, ¿verdad? Pero bueno, veamos entonces. ¿Qué pasa? Si x está en 0, 1, estamos diciendo que 1 es menor o igual que esto cuando k está en f. Bueno, ahí sí vamos a utilizarlo de aquí. Entonces, si k está en f, esto se cumple, ¿verdad? Entonces, reescribiendo la desigualdad esta, déjenme ver, aquí queremos llegar. Esto es como pasar este delta al cuadrado para acá, ¿verdad? Luego tomarle raíz cuadrada, entonces me quedaría que delta es menor o igual que k sobre n menos x. Y aquí tengo delta menor o igual que k sobre n menos x. O sea, solo es reescribir esta desigualdad. Recuerden que estas desigualdades con valor absoluto realmente representan un intervalo, ¿verdad? O se puede reescribir como dos desigualdades, ¿verdad? Sería, voy a escribir aquí, ya les voy a mostrar. En todo caso sería así, ¿verdad? Delta, delta es menor o igual que k sobre n menos x. Y eso es menor o igual que delta. Se escribiría así, ¿verdad? La desigualdad esa con valor absoluto la podemos reescribir así, ¿verdad? Que es lo mismo que la desigualdad de la izquierda y la desigualdad de la derecha, ¿verdad? La intersección de las dos. Entonces, en particular, se cumple la desigualdad de la izquierda, ¿verdad? Entonces, si aquí elevamos al cuadrado, bueno, creo que lo que se hace primero es pasar este delta a dividir. Me queda 1 aquí, ¿verdad? Sería 1 menor o igual que esto sobre delta. Y después elevo al cuadrado. Y se va a seguir cumpliendo la desigualdad, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde sale esto de aquí, ¿verdad? Se toma la desigualdad esa que me dan, ¿verdad? Esta con valor absoluto. Se reescribe, ¿verdad? Así. Se toma el lado izquierdo de la desigualdad. Se pasa el delta a dividir y se eleva al cuadrado, ¿verdad? Y ahí es donde sale que 1 es menor o igual que esto, ¿verdad? Entonces, la sumatoria esta, solo corriendo en esos valores de k, ¿verdad? Donde se cumple eso. Acuérdense que la sumatoria esta va desde k igual a 0 hasta n, ¿verdad? Y aquí entonces solo la estamos realizando la suma para los valores de k que se cumple eso, ¿verdad? Esa condición. Si no hay, pues entonces esto sería, no se sumaría nada, ¿verdad? Esto sería 0, ¿verdad? Así que si no hubiera, pues no habría problema. Pero bueno, si hay alguno por lo menos, entonces, ¿qué pasa? Esto es menor o igual que, vamos a ver, ¿y esta dónde sale? Ok, como aquí podríamos como forzosamente poner un 1 aquí, ¿verdad? Para utilizar esta desigualdad. 1 es menor o igual que esto.
Entonces pongo un 1 por ahí, ¿verdad? Donde quiera. Y digo, entonces esto es menor o igual que 1 por lo que ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces lo agregamos ahí. Y eso pues está hecho nuevamente así como a la fuerza para utilizar el inciso 3, ¿verdad? Que aquí comprobamos que esto al cuadrado por no sé qué es menor o igual que 1 entre 4n, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se tiene aquí, ¿verdad? Esto al cuadrado por lo demás menor o igual que 1 entre 4n, ¿verdad? Noten que aquí se probó que toda la suma desde k igual a 0 hasta n es menor o igual que 1 entre 4n. Y ahí estamos haciendo ahora la suma solo en alguno de los subíndices. En todo caso, entonces, esto es menor, ¿verdad? Que toda la suma completa, ¿verdad? Porque le estamos quitando algunos términos, son positivos, ¿verdad? Entonces, sí podemos asegurar que si le quito algunos términos a la suma completa, entonces esta va a ser menor o igual que toda la suma, ¿verdad? Porque son positivos. Entonces, aquí mismo. Entonces utilizamos la anterior y aquí tengo el 1 sobre el delta al cuadrado por el 1 entre 4n de la desigualdad anterior, ¿verdad? Así que es cierto que esto es menor o igual que 1 entre 4n por el delta al cuadrado, ¿verdad? Como les digo, pues como artificial esa desigualdad, pero bueno, veamos aquí realmente para qué es que se utiliza. Lo que queremos comprobar ahora es que aquí solo volví a copiar la definición para... De hecho, lo hubiera puesto varias veces por aquí para no estarme regresando, pero bueno, aquí la volví a poner para no irme hasta atrás otra vez. Y lo que queremos comprobar es que para cualquier función f en C01, si yo construyo la sucesión de polinomios de Bernstein para esa sucesión entonces converge uniformemente a la función f a la cual estoy calculando sus polinomios, ¿verdad? Entonces, para comprobar eso es donde va a ser útil todas estas desigualdades que comprobamos aquí anteriormente, ¿verdad? Entonces, veamos cómo va la prueba. Fíjense, empiezo pues con una función cualquiera en C01, ¿verdad? Y un épsilon arbitrario, porque quiero comprobar convergencia uniforme, ¿verdad? Entonces, fíjense, como la función es continua en el compacto C01, en el compacto 01, perdón, es uniformemente continua, ¿verdad? Entonces, aplicando la definición de convergencia uniforme, o continuidad uniforme, perdón, para cualquier épsilon, ¿verdad? Existe un delta, tal que si esto es menor que delta, entonces esto es menor que cualquier épsilon. Aquí en particular, para cuadrar, lo hacemos entre épsilon sobre 2, o lo hacemos con épsilon sobre 2, ¿no? Entonces, esto solo es definición de continuidad uniforme, ¿verdad? Luego, entonces, para x en 0, 1, este valor es positivo y su suma da 1. Bueno, que da 1 fue de las cosas que probamos antes, que es positivo, pues como la x está entre 0 y 1, lo único que aquí podría ser negativo es esto de acá, ¿verdad? Pero como la x está en 0, 1, pues 1 menos algo que está en 0, 1, lo peor es que sea 0, ¿verdad? Pero no va a ser negativo. Entonces no hay problema con ver que esto es positivo, ¿verdad? Luego, entonces, comenzamos a hacer cálculo. ¿Por qué se está analizando este valor absoluto? Porque queremos ver que la sucesión de polinomios de Bernstein converge a la función f. O sea, que la norma de fn menos f infinito, ¿verdad? La norma infinito, converge a 0. La norma infinito es el supremo de los valores absolutos, etcétera, ¿verdad? Y de hecho, como estamos en C01, incluso podríamos decir es el máximo, ¿verdad? De los valores absolutos de fn de x menos f de x. Entonces, por eso estamos analizando este valor absoluto acá, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar con él. Vamos a ver, en este primer paso, ¿qué se hizo? Bueno, esta de acá solo se copió. Esta se agregó ahí como para poder escribir todo en una sola serie, en una sola suma, perdón. Esto es 1, entonces aquí solo estamos multiplicando por 1, ¿verdad? Y lo agregamos así, como les digo, para escribirlo todo como una sola sumatoria, ¿verdad? Entonces, la suma varía en k, entonces este f de x lo puedo meter ahí sin problema, ¿verdad? Las dos sumas entonces van desde k igual a 0 hasta n, entonces las puedo juntar, ¿verdad? Las junto, tomo de factor común esto de aquí, ¿verdad? Que está en las dos, ¿verdad?
combinación NK, combinación NK, y los términos estos que llevan la X, ¿verdad? Son estos de acá. Se toma entonces de factor común y lo que sobra es f de x en la primera y f de n sobre k en la segunda, ¿verdad? Es una suma finita, entonces se utiliza la desigualdad triangular. Esta suma está dentro del valor absoluto, entonces es menor o igual que la suma de todos los valores absolutos, ¿verdad? De término a término, ¿verdad? Como esto dijimos que es positivo, le podemos quitar el valor absoluto, ¿verdad? Es positivo, es el mismo valor. Esto ya no necesariamente, ¿verdad? No sabemos el signo de esto, entonces no podemos decirle voy a quitar también el valor absoluto de esto de aquí. Entonces de acá para abajo solo es menor o igual por la desigualdad triangular y aquí se le quitó el valor absoluto a esto porque dijimos que es mayor o igual que 0. Entonces el valor absoluto es el mismo, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora dice, fijamos el n. N, recuerden que lo que representa aquí es el grado del polinomio de Bernstein que se va a considerar, ¿verdad? Recuerden que esta se ve como sucesión, tomando en cuenta que yo puedo construir esos polinomios con el grado que yo quiera, ¿verdad? Entonces, no hay problema con decir, ok, fijémoslo por un rato, ¿verdad? Como diciendo, vamos a centrar en un polinomio de Bernstein en particular. Luego vamos a hablar más sobre ese n. Entonces, bueno, la x está en 0, 1, con eso no hay problema. Nuevamente hablamos del mismo conjunto que el f, ¿verdad? De los k que están entre 0 y n, tales que se cumple esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este valor absoluto es menor que epsilon sobre 2 para los k que no están en f. ¿Por qué? Ah, bueno, por lo que dijimos de la continuidad uniforme, ¿verdad? Que por la continuidad uniforme, si esto es menor que delta, entonces esto es menor que epsilon sobre 2. Entonces, cuando los k no están en f, significa que pasa lo contrario que esta desigualdad. ¿Qué es lo contrario? Que esto sea menor que delta. Ah, pero si esto es menor que delta, entonces es la condición que tenemos para la continuidad uniforme. Entonces, si esto es menor que delta, por la continuidad uniforme, esto es menor que epsilon. Allá es en general, ¿verdad? Para cualquier x y y. Aquí en particular se está haciendo para y igual a k sobre n, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es por la continuidad uniforme, ¿verdad? Para los k que están en f, lo que podemos decir de esta resta, esto de acá es por la desigualdad triangular, ¿verdad? Este valor absoluto es menor o igual que la norma, porque la norma es el supremo, o bueno, ya que estamos en 0, 1, el máximo de todos ellos, ¿verdad? Entonces, y lo mismo aquí, ¿verdad? Esta x y el k sobre n son valores que están en 0, 1, entre 0 y 1, entonces cualquiera de estas dos va a ser menor o igual que el máximo de todos ellos, ¿verdad? Entonces, esto es menor o igual que 2 veces la norma de la función f, ¿verdad? Ok, juntamos eso y fíjense, ahora decimos, ok, veamos qué pasa entonces con la diferencia entre la función f y el polinomio de Bernstein de grado n. Por lo que dijimos antes, es menor o igual que, recuerden que eso fue lo que tuvimos aquí, ¿verdad? Estamos copiando lo mismo. Y ahora la separamos la suma, los términos que cumplen la condición esa para estar en f y los que no, ¿verdad? Si no hay, pues entonces, si no hay, esta de abajo sería 0 y realmente esto sería igual a esto, ¿verdad? Entonces no hay problema con decir que esta suma la puedo separar así, ¿verdad? Entonces, para los k que están en f, ya sabemos que esta diferencia es menor o igual que 2 veces la norma, y para los que no están en f, sabemos que esta diferencia es menor que epsilon sobre 2. ¿Okay? Entonces, hacemos eso. Para los que no están en f, menor que epsilon sobre 2. Para los que están en f, menor que 2 veces la norma, ¿verdad? Menor que 2 veces la norma. Aquí puse menor o igual, déjenme ver si... Ah, sí, porque esta es menor o igual, ¿verdad? Entonces, una es menor, pero la otra es menor o igual, entonces lo más que podemos decir es menor o igual. Entonces, y aquí fíjense dónde está el porqué de aquellas desigualdades que teníamos anteriormente. Esto que para K que no están en F,
es menor que 1, ¿verdad? Noten que la suma, esta fue de las primeras que probamos, ¿verdad? Que esto era 1, pero como le estoy quitando algunos términos, es menor que 1, ¿verdad? Bueno, podría ser, no, ¿verdad? Porque son términos que están dentro del intervalo 0,1. Entonces no podría pasar que fuera 1 o 0, ¿verdad? Vamos a ver cómo es la condición esta. Bueno, yo creo que sí podría pasar realmente que por ejemplo, se diera esa condición cuando X vale 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como para decir aquí menor o igual, podría ser igual, ¿verdad? Estamos diciendo menor que 1. Podría ser igual, ¿verdad? Parece que aquí deberíamos decir menor o igual. Déjenme verificar qué dice el autor. Menor que dice nada más. Bueno, aquí vamos a creer, pero me da la impresión de que sí podría pasar de que X fuera 1, por ejemplo, y que esta condición, la condición esa rara, ¿verdad? De F son los K que están aquí, tales que esto pasa, ¿verdad? No veo por qué no podría ser, por ejemplo, cuando K vale 0, o cuando X vale 0, o cuando X vale 1. Bueno, habría que pensar un poquito más ahí. Pero bueno, menor entonces que 1. Me parece, como les digo, que debería ser menor o igual que 1. Pero bueno. Y esta de acá, para K que están en F, fue lo que comprobamos antes, ¿verdad? Para K que están en F, esto es menor o igual que 1 entre 4n delta al cuadrado. Menor o igual que, entonces aquí fíjense que ya con eso sí, con seguridad hay que poner el menor o igual aquí, ¿verdad? Pero bueno, y entonces, esto es epsilon sobre 2. Esto de acá es menor que epsilon sobre 2 porque cuando, vamos a ver, cuando n es mayor que este y n no depende de x, vamos a ver, o sea, lo estamos forzando a que ocurra, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser esto epsilon sobre 2? Menor que epsilon sobre 2, déjenme escribir, que ahí ya no conviene solo decirlo. Entonces, ¿qué ocupamos? 2 veces norma de f, déjenme copiarlo, por 1 entre 4n delta al cuadrado, y ocupo que sea menor que epsilon sobre 2. Entonces vamos a ver, 2 con 4, pues se simplifica, me queda norma de f, norma de f, entre 2n, ¿verdad? Delta al cuadrado. Ocupo que sea menor que epsilon sobre 2, ¿verdad? Podría entonces cancelar este. Entonces ocuparía que la norma de f fuera menor que n veces. Como bien, lo que quiero decir es para qué valores de n es que eso ocurre. Entonces voy a pasar el epsilon para acá, vamos a dejar el delta aquí. Y entonces sería cuando n es más grande que esto. Déjenme ver si es lo que escribimos ahí. Sí, ¿verdad? Cuando n es mayor que la norma entre epsilon sobre delta, epsilon por delta al cuadrado. Ok, entonces fíjense, aquí es donde les dije, ok, fijemos n, luego diremos más sobre él. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ocupamos que ese n sea más grande que este valor, ¿verdad? ¿Por qué lo podemos escoger? Porque dijimos que estos son polinomios de grado n, de esos de Bernstein, ¿verdad? Para la función f. Entonces, puede ser que esto sea grande, ¿verdad? Puede ser que ocupe y que sea de grado mayor que 100, por decir algo. No importa, lo calculo, ¿verdad? O sea, la cosa es que se puede escoger, ¿verdad? Y lo otro que vemos es que este n no depende de x aquí, ¿verdad? Y recuerden que eso es importante para la cuestión de la convergencia uniforme, ¿verdad? La norma es un valor fijo, no depende de x, ¿verdad?
el epsilon y el delta, pues tampoco, ¿verdad? Por la continuidad uniforme. Así que obtenemos que esta diferencia es menor que epsilon y bajo una condición que no depende de X, entonces tenemos la convergencia uniforme, ¿verdad? O sea que si tomamos el supremo aquí a la izquierda, el supremo acá, ¿verdad? Entonces me queda aquí la norma infinito de esto y aquí el mismo epsilon, ¿verdad? O sea, B sub n converge uniformemente a F, ¿verdad? Fíjense entonces que ahí donde se ve que les digo que estas desigualdades aquí, pues cuando se las muestran a uno así, se ven bien como artificiales, pero esta es la típica prueba que se escribe primero y después se dice, ok, ocupo probar esto y como que lo escribo al revés, ¿verdad? De atrás para adelante. Como pasa cuando uno aprende a hacer las pruebas aquellas de que un límite da tanto, ¿verdad? Con la definición epsilon delta, ¿verdad? Que uno lo cuadra para que eso ocurra, ¿verdad? Ok, con esto entonces vamos a terminar. Como les digo, pues al final no llegamos a lo que queríamos, ¿verdad? Si ustedes siguen así solo ojeando acá, aquí dan una aplicación, cómo esto se puede aplicar en una cuestión estadística, pues si les llama la atención estadística, pues pueden darle una ojeada ahí. Esta es otra aplicación, fíjense, un teoremita famoso que si esta integral es cero, entonces significa que la función es cero. Bueno, otra aplicación ahí en particular. Realmente no se ocupa para lo que sigue. En esta sección de lo que hablan es que otro conjunto denso, C01 y contable, son polinomios pero trigonométricos, ¿verdad? Que esto ya tiene un poco más que ver con las series aquellas de Fourier, ¿verdad? Que si se fijan, esto se parece a la forma de las series de Fourier. Luego hacen otra aplicación aquí de cómo construir una función infinitamente diferenciable. Perdón, eso normalmente se hace en análisis 1, ¿verdad? Entonces estas cosas son como opcionales. Lo que no es opcional para continuar la lectura del libro es esta sección de aquí, de equicontinuidad, que es una condición, viene siendo como tengo continuidad, después tengo continuidad uniforme, que es más fuerte que la continuidad, ¿verdad? Y equicontinuidad es una condición de continuidad, pero para una sucesión de funciones. Y uno dice, ok, la sucesión de funciones tal es continua si se da tal cosa, ¿verdad? Y es una condición que es más fuerte que la continuidad uniforme, ¿no? Si le llama la atención el término de equicontinuidad, ¿no? Esta se utiliza, esa condición, para comprobar el teorema famoso de análisis de Arcelas-Colli, que lo que me caracteriza es cuáles son los conjuntos compactos dentro del espacio de funciones continuas. Si ponen a imaginarse eso, pues no es fácil decir, ok, ¿será que si yo tomo, por ejemplo, el conjunto de las funciones lineales, por ejemplo, solo las rectas, ¿será que ese conjunto de todas las rectas es compacto en C01, por decir algo? Bueno, aquí este teorema me dice, si es cerrado, si es uniformemente acotado y X continuo, que es esa condición que les digo, ¿no? Entonces sí, va a ser compacto. O sea, esto me está dando condiciones para decir cuándo un conjunto de funciones es compacto, ¿verdad? Y después eso también se utiliza para probar el teorema este famoso que les digo de Stone-Ballestras, que si por lo menos lo leemos, lo que dice es lo mismo que estábamos diciendo ahorita, pero de manera más general. Fíjense, sea X compacto y ya una subálgebra, aquí hay que meterse a ver qué es una subálgebra y eso. Están estas condiciones. Entonces, fíjense, la conclusión es, entonces este conjunto es denso en CX. Entonces va en la misma línea, que lo que quiero construir es un subconjunto denso y contable, ¿verdad? Para decir, ¿cuándo va a ser este separable? Y recuerden que eso es separable, aunque se escucha bien teórico, realmente es una cuestión bien práctica, porque tener esos subconjuntos densos y contables para lo que me sirve es para aproximar funciones, ¿verdad? O sea que la importancia de estos teoremas no es solo teórica, sino que son teoremas fundamentales para análisis numérico, por ejemplo, para la teoría de aproximación de funciones, ¿verdad? Así que bueno, nos vamos a quedar entonces por aquí.
ya les había dicho en el video anterior que les asignaba esto como tarea y esta va a ser pues la última tarea, ¿verdad? Y les puse que al final íbamos a hablar de la evaluación. Con esto terminamos y déjenme abrir el campus. Por cierto, me tengo que poner al día con sus notas, ¿verdad? Porque no, ya días no reviso nada de eso, pero en estos días voy a actualizarme con eso. Entonces habíamos hecho 4 tareas y 4 pruebas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una tarea más, que es esto, ¿verdad? Esa va a ser tarea 5. Y una prueba más sobre lo que les he dado últimamente, que son básicamente lo que les hablaba acá de convergencia uniforme, pero eso les dije que era más como un repaso, ¿verdad? Realmente de este capítulo 10, como que lo que más interesa es esta parte que les di aquí al inicio, ¿verdad? O el video anterior, sobre estas propiedades del espacio de funciones acotadas. Eso sobre el capítulo 10. Y del capítulo 11, esta primera sección que era lo que les estaba hablando ahorita, ¿verdad? De esos polinomios de Bernstein, de comprobar que estos dos son isométricos, comprobar que este es separable, ¿verdad? Que era parte de lo que comprobamos ahorita, ¿verdad? De hecho, algunos de estos ejercicios que les dejé tienen que ver con eso mismo, ¿verdad? Si no me equivoco, este problema 1 dice, verifique que es cierto que si yo tengo un polinomio cualquiera, siempre puedo encontrar otro con coeficientes racionales nada más, que esté tan cercano al inicial como yo quiera. O sea, está relacionado a lo que estábamos hablando. Entonces, con esto vamos a hacer la tarea 5. Les voy a poner, como les digo, una quinta prueba relacionada con básicamente lo que está en esta presentación, ¿verdad? Que es lo que hablamos de esos capítulos. Lo de convergencia uniforme, como digo, eso era análisis 1, entonces no esperen que les pregunte, ¿será cierto que esta sucesión es uniformemente convergente? Eso es de análisis 1, ¿no? Así que lo que me interesa más es estas cosas que sí son un poco nuevas en comparación a lo que se hace allá, ¿verdad? En análisis 1. Y entonces vamos a tener 5 pruebas, 5 tareas. Recuerden que, bueno, yo más bien tengo que recordar, creo que les puse 30, 70, ¿verdad? 30 de tareas, sí, y 70 de pruebas. Entonces, bueno, aquí les di un ejemplo de cómo calcular. Entonces, como solo vamos a tener 5 de cada una, calculo el promedio, ¿verdad? De las 5 tareas o de las 5 pruebas. Como valen 70 puntos las pruebas, entonces ese promedio lo multiplico por 0.7 para ver cuánto tengo de 70 de las pruebas, ¿verdad? Y lo mismo con las tareas, ¿verdad? Saco el promedio de las tareas y lo multiplico por 0.3, ¿verdad? Para sacar el peso sobre los 30 puntos, suman los dos y pues eso va a ser su nota final. Lo otro es, recuerden que les dije que podían reponer 2 de las pruebas que hiciéramos, ¿verdad? Independientemente de cuántas pruebas hiciéramos, perdón, les iba a permitir reponer 2 de las pruebas, ya sea porque no las hayan hecho o porque quieran subir la nota, ¿verdad? Entonces, hoy es jueves 10, entonces como usualmente les doy como una semana, aproximadamente ahí como el 17 sería como la fecha máxima para subir esa tarea 5 y para ese día creo que les voy a poner la prueba 5 y el día siguiente, porque ya no hay mucho tiempo más, ¿verdad? Entonces lo más seguro el día siguiente o de repente el sábado podría ser uno de estos 2 días para hacer esas reposiciones de prueba, ¿verdad? Esas son opcionales, si no las quieren hacer, si ustedes, por ejemplo, hacen su promedio y ya están conformes, qué sé yo, con su promedio, no es obligatorio hacer reposición. Pero si las quieren hacer, entonces ahí les voy a poner esto que les estoy diciendo en un aviso, ¿verdad? Para que esté claro todo eso. El día, qué sé yo, 18 o 19 de repente, entonces voy a activar para reponer las pruebas. Solo pueden reponer las pruebas más bajas, ¿verdad? No es que, como le entiendo más a lo del capítulo o de la prueba 1, voy a tratar de subir esa nota, no. Solo pueden reponer las más bajas, ¿verdad? Y lo otro es, no pueden reponer tareas, ¿verdad? Lo único que se puede reponer son pruebas porque
según cómo les evalúe, es lo más equivalente a un examen, ¿verdad? Recuerden que según las reglas académicas, ustedes tienen derecho a reponer exámenes, ¿verdad? Entonces, pueden reponer pruebas, que es lo equivalente como a un examen aquí, pero no tareas, ¿verdad? Solo las pruebas. Ok, no sé si tienen alguna pregunta entonces sobre eso, de la nota final o de lo que hablamos hoy también aquí en la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que está libre de activar ahí el micrófono, déjenme asegurar. Sí. Nada. Estamos bien. Bueno, pues nos quedamos entonces por aquí. Sí, diga. Para hacer la reposición de las pruebas tenemos que pagar la reposición. Mire, en teoría sí, pero no, yo no se lo voy a pedir. O sea que se los dejo a su criterio. Pero no, de mi parte no. Ok, gracias, Liz. Les iba a decir también que recuerden que estas clases así en línea nunca es lo mismo que las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado, por ejemplo, yo no sé, según la orientación que tengan, esta clase es requisito por lo menos creo para espacios normados en la orientación de ingeniería y en estadística, no sé si, bueno, de hecho no sé si esta clase la llevan en estadística, bueno, ustedes me podrán decir. El punto es que tengan cuidado con que realmente uno nunca aprende lo mismo en estas clases virtuales que en las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, es común, por ejemplo, que en una clase así yo saque 90, por ejemplo. Y si se pone a comparar, sacar 90 en una clase de estas de manera presencial es complicado porque estas evaluaciones se hacen ahí presencial, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque sea teniendo el libro abierto y todo, es bien difícil sacar, por ejemplo, 90 en un examen de análisis, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso, no se confíen de que, saqué 90 en análisis 2. Recuerden que las notas no dicen mucho de qué tanto aprendió, ni de forma presencial ni de forma virtual, ¿verdad? Entonces, les recomiendo bastante que, especialmente si la clase es requisito para otras clases, que ustedes se aseguren de leer bastante, ¿verdad? Como para, recuerden que en las siguientes clases los profesores le dicen a uno, por ejemplo, yo les paso diciendo, esto lo hicieron en análisis 1, y asumo, ¿verdad? Que lo aprendieron en análisis 1. Entonces puede ser que lo mismo les digan con cosas de aquí, ¿verdad? Las clases de las que esta es requisito, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿verdad? De asegurarse de aprender bien las cosas, ¿verdad? Definitivamente yo estoy casi seguro que uno nunca aprende lo mismo así, ¿verdad? Que de manera presencial, porque uno para una prueba presencial se prepara más que para una prueba así, ¿verdad? Porque aquí uno se confía y dice, tengo el libro, tengo el Google a la par, le puedo preguntar a mi amigo que sé que es bueno, qué sé yo, ¿verdad? Hay tantas formas de arreglarse que uno no las tiene, ¿verdad? De manera presencial. Así que, ojo con eso, ¿verdad? No se confíen de los resultados de estas clases virtuales. Eso sí, definitivamente por ejemplo, alguien que quizás haya tenido problemas con algunas clases, en este momento es como la mejor oportunidad, ¿verdad? Porque las clases realmente, este tipo de clases de matemáticas no se prestan para evaluaciones así virtuales, ¿verdad? Es bien difícil trasladar lo que se hace así presencial a esta forma virtual. Las clases sí, ¿verdad? O sea, ir a la clase, al salón de clase y la pizarra, eso sí se puede sustituir con un video, eso no hay problema. Lo que no se sustituye bien es la cuestión de las evaluaciones, ¿verdad? Más que todo la cuestión de exámenes y eso, ¿verdad? Las tareas sí es prácticamente lo mismo, que las tareas igual uno las hace en su casa, tiene todas las herramientas, no hay problema. La diferencia es en esto, ¿verdad? Así que, ojo con eso y pues con eso me despido, ¿verdad? Si no tienen pues más preguntas, solo pendientes ahí, como les digo, les voy a poner toda esa información de fechas y eso, de las últimas pruebas, aquí en aviso, ¿verdad? Y
y va a ser igual que las pruebas anteriores, ¿verdad? El día que les diga, pues va a estar activa toda la prueba, todo el día, perdón, la prueba, para que la hagan y pues solo es de estar pendientes ahí, ¿verdad? Nos veremos entonces. Cualquier contacto igual, recuerden que me pueden escribir al correo, ¿verdad? Saludos a todos, jóvenes. Nos veremos.